On the Basque Coast in the city of San Sebastian stands an out-of-the-ordinary work of art, the Pene del Viento. Its iron silhouette, fastened directly to the cliff's boulders, constitutes the most famous creation of sculptor Eduardo Chillida. Chillida produced dozens of similar public pieces, and in doing so, sprinkled a touch of the Basque Country throughout the world. We made our way to Chillida Leku, a domain located close to San Sebastian, where the artist lived until his death in 2002. Close to 40 of his monumental sculptures are showcased around a traditional farmhouse. We were greeted by his son, Luis Chillida, who graciously agreed to speak to us about his father's work. El hierro fue un encuentro casual y afortunado. Casual en el sentido que cuando volvió de París el año 51 a establecerse aquí en la zona de San Sebastián, que era donde vivía su familia, una tía suya le prestó una casa en Hernani, el pueblo que está aquí al lado, y cuando fue a esta casa de Hernani, él estaba en un momento en el que él había escrito en el tren volviendo una frase que es muy bonita, decía: tengo las manos de ayer, me faltan las de mañana. Tuvo la gran suerte de que enfrente de la casa donde él vivía estaba la forja del pueblo, de Manuel Illarramendi, que era el forjador de Hernani. Y entonces se pasó a la acera de enfrente a hablar con este hombre para aprender cómo se trabajaba ese material, cómo se podía hacer. Y la verdad es que tuvo mucha suerte porque era un hombre maravilloso. Y ahí fue donde empezó a conocer el hierro y sus secretos y la forma de trabajar el hierro en directo, el hierro en el momento en el que no sabes exactamente qué va a suceder, calentando las piezas, doblándolas, y fue ir comprendiendo el hierro y comprendiendo cómo podía ser algo. Además era un material que se había utilizado poco en la historia del arte hasta entonces, y para él le pareció que era un material muy interesante. A partir de ahí, pues ya después de ese trabajo, ya con los años, ya más adelante, ya en los años a mediados de los 60, cuando empezó a plantearse ya obras a mayores dimensiones, ya empezó a ver la posibilidad de que en una fábrica como la de Patricia Echeverría tenía la posibilidad de trabajar unas escalas muy superiores a las que él podía trabajar en su forja. Y yo creo que ahí fue uno de sus grandes aciertos, porque se juntó de gente la cual vivía una obra sin saber exactamente lo que estaban haciendo, porque no lo entendían, porque podían entender cuando hacían un cigüeñal de un barco: esto es para que ande un barco, pero ¿esto para qué sirve? Pues no sabían para qué, pero sí sabían que para algo tenía que servir. Y bueno, y eso fue lo que le abrió las puertas a ir desarrollando la obra pública. Una de las primeras y más importantes obras que hicieron con Legazpia fue el Peine del Viento. Lo que es la idea ya del peine en sí en ese lugar, él ya ese lugar lo había trabajado en su mente muchos años. Era su lugar favorito de San Sebastián. Él iba ahí a ver la mar, a ver de dónde venían las olas, el horizonte, desde pequeño, desde que era un niño. Y entonces era su sitio favorito de la ciudad, pero era un sitio abandonado. Eso era un vertedero de agua. Ahí no había nada, había unas rocas, había un sitio que siempre lo rompía el mar. Y entonces el año 66, 67, le vino unas personas de San Sebastián. Entonces le propusieron que por qué no hacían una gran exposición de su obra en San Sebastián para que la gente de su ciudad supiese lo que hacía. Y mi padre le dijo: te lo agradezco muchísimo, dice, que te acuerdes de mí, que pienses en esta exposición, pero le dijo: pero a mí en mi ciudad me gustaría hacer algo que se quedase para siempre en mi ciudad. Dice: yo tengo en mi cabeza desde hace años este lugar, que entonces se llamaba el Paseo del Tenis, que lo he estado pensando, le he dado muchas vueltas, y ahí yo creo que se podría hacer una obra maravillosa que quedase en mi ciudad para siempre. Y entonces esta serie de personas empezaron a trabajar el proyecto, a hablar con los políticos, con los tal, con Costa, y empezaron a trabajar la idea el año 67, 68, y ya 10 años después concluyó con lo que ya se pudo hacer el peine, pero fue, como quien dice, una iniciativa popular. Y hoy en día es algo que forma parte de la ciudad, que es lo que él pretendía desde un primer momento.